Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga a todos. Estamos dándoles la bienvenida. Gracias por permitirnos entrar a su hogar una vez más. Gracias a Dios por la oportunidad de vida que nos da y en esta mañana por la palabra poderosa que el Señor va a compartirnos. Gracias a nuestra hermana Saraí que trae el mensaje que Dios ha puesto en su corazón y creo que es de gran bendición. Así que recibámoslo con un corazón abierto, con nuestra disposición, aleluya, y en el nombre de Jesús oremos. Padre, en el nombre de Cristo te damos las gracias en esta mañana por esta palabra poderosa que tú nos vas a compartir, Señor, a través de tu hija, Señor. Úsala, mi Señor, bendito Dios, y se cumpla el propósito de ella en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias por cada persona que escucha en esta mañana este mensaje, por todos aquellos que lo harán. Y en el nombre de Jesús declaramos una palabra de bendición para nosotros. Amén y amén. Así le dejamos el lugar a nuestra hermana Saraí para que continúe. Bueno, Dios les bendiga a todos. Buenos días. Es un privilegio, una grande bendición poder estar aquí nuevamente con ustedes. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. El tema de hoy, hermanos, pues tal vez no es algo que muchos de nosotros no conozcamos, es algo conocido, pero es bonito meditar en la palabra de Dios y saber qué más hay que no hemos escuchado, ¿verdad? El tema se llama Amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué significa? Amén. Ya muchas veces tal vez hemos escuchado este mandamiento y pues en la Biblia había varias personas que se le acercaban a Dios y querían tentarlo, ¿verdad? Mucha gente, los fariseos, los escribas, solo querían buscar ocasión de hacer caer a Dios, a Jesús en sus respuestas. Pero acerca de este tema, hubieron dos personas que se acercaron a Dios a preguntarle la misma pregunta. Y eran, uno se acercó para tentarlo, para ver qué respondía, para probarlo, y otro porque quería aprender. Amén. Saber. Sí. Entonces, en esta mañana, nosotros somos los que queremos aprender. Amén. Amén. Queremos saber cómo amar a Dios, cómo agradar mejor a Dios. Y les voy a invitar que podamos leer estas dos porciones, son pequeños versículos en Mateo 22:35. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, dice el texto, por tentar a Jesús, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Jesús no le preguntó para qué quiere saber, no lo evadió. Él quería que todos supieran, ¿verdad? Aunque él sabía que esta persona solo lo estaba tentando, sabía que había más oídos, más personas viendo y él quería dejarlo claro y aprovechó esta oportunidad para proclamar este mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y no solo con tu corazón, sino con tu alma, con tu mente, le dijo aquí. Y la otra persona que les estaba yo diciendo está en Marcos 12:28. Dice, Marcos 12:28 al 30 está el pasaje. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar, y sabía que les habría respondido bien, él estaba escuchando a Jesús, y se dio cuenta que él hablaba bien, no era para tentarlo. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le hizo la misma pregunta, ¿verdad? Jesús nuevamente respondió. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y agregó otra parte, ¿verdad? Dice, con todas tus fuerzas. Amén. Este es el principal mandamiento. Otra vez le recalcó, fue en Mateo y en Marcos, y nos damos cuenta que Dios aprovecha la oportunidad, ¿verdad? Yo le comentaba a una persona esta semana, pastora, que
Dios ha puesto muchos mandamientos en su palabra y mucha gente dice o piensa que son gravosos, que son Pesados, difíciles de seguir. Y yo le decía a esta persona, le digo, todos los mandamientos que están en la palabra de Dios son para nuestra bendición. Amén. Dios no quiere tenernos como robots obedeciendo sus reglas y que tengamos que hacer. Él lo hizo para que nos vaya bien en la vida. Entonces a Jesús le interesaba mucho que esta gente supiera y confirmara que tenía que amar a Dios con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque va a haber otras fuerzas externas que nos van a atraer a no amar a Dios. Amén. Va a haber una lucha espiritual siempre en la mente de cada persona, que lo conoce y que no lo conoce. Va a haber alguien diciéndote que no lo necesitas, que no es necesario, que sus mandamientos son difíciles, que vives bien, que no hace falta. Pero ya vimos en estas dos partes que al final el Señor le dijo, este es el grande mandamiento, el principal y el grande, y el primero. Entonces dice que hay muchos mandamientos en la Biblia. Hay muchos mandamientos y si recordamos, ¿verdad? Nosotros podemos recordar que los 10 mandamientos de la ley así comienzan. Amén. Así comienzan: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Amén. Éxodo, desde ahí nosotros nos damos cuenta que al Señor Jesús, ¿verdad? En esta parte es Jehová Dios, ¿verdad? Que todavía no nacía Jesús, pero ahí nos damos cuenta cómo era vital, Amén. era una base. De Que ahí como parte tú todo. acabas de decir, ¿verdad? Amar a Dios no es un yugo, sino amar a Dios nos trae bendiciones. Amén. Nos trae confianza, nos trae esperanza. Amar a Dios, el que ama a Dios, tiene esperanza porque sabe, él conoce el corazón de Dios. Ajá. Y es algo bien importante, ¿verdad? Así es, sí, así como dice nuestra pastora en Deuteronomios 5:8, desde el 6 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbres, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí. Jesús se manifiesta al hombre como tu Dios, ¿verdad? Yo soy tu Dios y no tendrás otro Dios delante de mí. Eso es una forma de amar a Dios, de demostrar que lo amas. Porque el tema de hoy es, ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué es de verdad amarlo con todo nuestro corazón? Y uno de esas maneras, la principal manera, es obedecer sus mandamientos. Amén. Pues sí, porque realmente cuando amamos a Dios, obedecemos los mandamientos. Es como cuando un hijo ama a sus padres. Entonces obedece, ¿verdad? Las órdenes de sus padres porque los ama. Amén. Amén. Sí, entonces como decíamos, es el mandamiento más importante. Bueno, entonces cuando tú te acuerdes de la palabra de Dios o de Dios, si tú aún no has entregado tu vida a Dios o si no estás en pleno conocimiento de lo que está en la Biblia, siempre que te acuerdes a Dios, acuérdate de este primer mandamiento, el más importante: amarás al Señor tu Dios. Desafortunadamente, en la época en que vivimos, la palabra amor ha terminado significando solo un sentimiento. Amar a alguien se confunde con me cae bien, ¿verdad? Muchas veces así lo hemos visto, ¿verdad? Que la gente te demuestra su amor porque le caes bien, pero es un amor muy leve, muy superficial, que pronto se termina. Entonces, el amor no necesariamente constituye caerte bien y ya. Sí, es un amor, como dice la palabra, no fingido, ¿verdad? Amar a Dios es un amor no fingido. ¿Por qué? Porque en el momento en que estamos pasando por situaciones difíciles, seguimos amando a Dios. Amén. Así es. Aún en medio de la prueba. A veces nosotros, como tú dices, ¿verdad? Amar a Dios no es que me cae bien nada más cuando Él se porta bien conmigo. Claro, sí, porque a veces tenemos una imagen de Dios, como no lo conocemos aún más allá de lo que nos ha contado, de lo que se ha escuchado en la historia. Es una persona buena que respeto y ya. Pero la Biblia dice aquí, sobre todo amar en términos bíblicos está estrechamente conectado con hacer.
Entonces no podemos decir que amamos si no lo hacemos. Y en este caso, específicamente, amar a Dios se conecta con hacer lo que Dios quiere. Sí. Esto es sus mandamientos y su voluntad. Sí. Por eso cuando entregas tu vida a Cristo, tu rumbo cambia. Porque antes hacíamos nuestra voluntad, lo que amamos nosotros, y a veces seguimos, ¿verdad? Estamos en el camino de Dios y salimos de rumbo y seguimos haciendo nuestra voluntad muchas veces si nos recordamos que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y tenemos siempre que encaminar nuestros pensamientos a seguir sus mandamientos y hacer su voluntad. Amén. En Juan 14:15, si nuestra hermana nos puede ayudar a leer Juan 14:15, Jesús hablando a su pueblo, a sus discípulos, ¿verdad? Sí. No a los que no le conocían, sino a los que ya sabían De él, ¿verdad? de él. Ajá. Tenemos aquí en su palabra un mandamiento. 14:5. 14:15. 15 dice, si amáis, guardad mis mandamientos. Hasta ahí, sí. Si me amáis. Jesús le está diciendo, si me amáis. Porque todos, yo creo que ahorita si preguntamos quién ama a Dios, todos podemos levantar la mano, amén. Porque por eso estamos aquí escuchando su palabra, por eso queremos aprender, conocer de Él. Amén. Pero ahora tenemos que ir un escalón más arriba. Y dice, Amén. si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y ahí mismo dice, hermano, en el verso 21. 21, sí. Si lo quiere leer, por favor, en el versículo 21. Bueno, el 21 nos comprueba lo que tú dices, que trae bendiciones. Hasta el 24. Perdón. El 21, ¿verdad? El que Sí. tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Repito, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Y el que me ama será amado por mí. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, El que no me ama. El que no me ama, perdón, no guarda mis palabras. Hasta ahí. Amén. Hasta ahí. Aleluya. Está muy claro, ¿verdad? Dios se quiso hacer entender a sus mismos discípulos. Dice que ahí estaba Judas, no Iscariote, o sea, eran sus discípulos con los que él estaba hablando. Y empieza diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Tenemos que esforzarnos y conocer los mandamientos de nuestro Señor. Y no solo conocerlos, ¿verdad? Porque muchas veces tradicionalmente nos los enseñan de memoria los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y muchos más mandamientos que se relacionan a esos 10 están a través de toda la palabra de Dios. Pero no solamente se trata de tenerlos, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Amén. Ese es el que me ama. Amén. Entonces ahí ya Dios nos está poniendo, como quien dice, una condición o una demostración. Si tú me amas, entonces te voy a decir quiénes son los que en verdad me aman. Dice, los que tienen mis mandamientos y los guardan. Y los guardan, los que hacen su voluntad. Amén. Porque como tú dices, a veces conocemos la palabra, nos aprendemos un texto, pero en realidad si no lo practicamos, entonces la palabra del Señor nos enseña que nuestra fe no tiene frutos. Sí. Y es una fe muerta. Sin obras. Sí, y mucha gente en el mundo, todo, yo creo que a mí se me figura que como un 99% todos sabemos que existe Dios. Amén. Y creemos que Dios es bueno, que Que nos nos ama. ama. Amén. Y de hecho nosotros damos de que también lo amamos. Sí. Pero ¿qué pasa, hermanos, si no guardamos sus mandamientos? Entonces nosotros, por eso dice la palabra, de oídas sabemos que existe Dios, pero en realidad no lo conocemos. Y tú si no conoces a alguien, no lo puedes amar si no lo conoces. Claro. Como decía antes, ¿verdad? Te puede caer bien. Puedes estar de acuerdo porque sabes que es un buen ejemplo, que ha Sí. hecho cosas buenas como héroes de la historia, ¿verdad? Que han hecho cosas buenas por el país, por la patria,
por Sí. la sociedad y los conocemos y nos caen bien y Sí. estamos de acuerdo en lo que hicieron, ¿verdad? Amén. Pero hasta ahí ellos no dejaron mandamientos. Sí, amén. Pero Dios, Él está entre nosotros, Él sigue viviendo entre nosotros, entonces Él quiere que le demostremos que le amamos Amén. a través de obedecer sus mandamientos y de guardar mis palabras, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Entonces nosotros somos los que amamos a Dios y este mensaje es para que nos animemos a guardar su Aleluya. palabra. Amén, Amén. Yo te aleluya. invito a que te enteres, te eduques, Te aprendas. involucres, ¿verdad? Sí, Que ajá. para conocer a Dios, hermana, necesitamos involucrarnos leyendo su palabra. Amén. Mire, nadie puede conocer a Dios si no es a través de su palabra. Así como conocimos a nuestra pareja con el tiempo, el transcurrir de la plática, el saber cómo él era, el saber de tu esposo qué le gustaba, qué no le gustaba, el conocer a tu esposo día con día hizo que le amaras. Así es. Y entonces ya después ustedes formaron esa relación firme. Conocer a Dios, para poderlo conocer y para poderlo amar, necesitamos escudriñar las Escrituras, porque ahí tenemos está. esa bendición, amar al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que esta palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Es así como conocimos a nuestras parejas y las amamos, a veces seguimos hablando con ellos y nos enamoramos otra vez, ¿verdad? Por algo que hicieron, que dijeron, que no es que ya lo conocimos y ya lo amamos, no, el sentimiento sigue creciendo, sigue cambiando porque lo seguimos conociendo. Sí. Gente deja de amarlo porque lo sigue conociendo a sus Claro. parejas, ¿verdad? Pero Dios no es hombre, ¿verdad? Entonces Él es bueno, totalmente 100%, Sí. Él es amor, entonces no va a haber manera de que lo conozcas y lo conozcas ¿Y lo dejes de dejes amar? No, eso es imposible. Él no es hombre, ¿verdad? Entonces es algo precioso. No es un mandamiento para hacernos, como yo les decía, y como yo creo que es mi idea que siempre tengo firme. Todos los mandamientos de Dios no son para obligarnos ni para tenernos a las órdenes de Dios. Es para nuestra bendición, para que vivamos en paz. Amén. Para que tengamos una Esperanza, seguridad, Dios. una esperanza, para saber que contamos con Dios en todo momento, tener la seguridad de que Él nos escucha, de que Él nos ama, de que Él está a nuestro pendiente, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Entonces, como decíamos al principio, también en Deuteronomio, en los 10 mandamientos, está escrito que amemos a Dios, ¿verdad? Dice, no harás para ti esculturas ni imagen alguna de cosas que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esos son mandamientos que Dios nos dejó y que es lo que Él nos está pidiendo para que le demostremos que le amamos. Amén. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a esas imágenes, a ninguna cosa. Dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Amén. Amén. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sí. Entonces hay dos extremos, hay gente que aborrece y hay gente que ama a Dios, ¿verdad? Sí. Y a veces es ignorantemente estamos haciendo actos de no amar a Dios, como el adorar Sí. imágenes, Sí. el inclinarnos a ellas, el servirles. Ahorita vienen las fechas, ¿verdad?, de la Navidad y mucha gente se inclina a imágenes, da todo, está preparando su dinero, su esfuerzo para adorar imágenes, para servirle, que lamentablemente no estás obedeciendo el mandamiento de Dios. Sí, Dice, porque estás les falta conocimiento, y la palabra de Dios dice que todas esas cosas las hacíamos, ¿por qué? Porque no conocíamos. sí, Dice, mi ignorábamos. pueblo, ¿verdad? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y no nada más la Navidad, hermana, ahorita viene Halloween. Sí, Acá también. en Estados Unidos es algo terrible. En México también ya está de esa misma manera. ¿Por qué? Porque allá festejan la muerte. Sí. Y es algo terrible. Aunque ese es otro tema y un día lo vamos a tener aquí en este espacio, realmente el mensaje de hoy es cómo podemos demostrarle, cómo le podemos decir a Dios que lo amamos. Él nos demuestra todos los días. Él todos los días nos demuestra que nos ama.
podemos respirar, nos levantamos, tenemos la oportunidad. Y Él en los milagros que hace día con día con todo el mundo, hermanos, Así. nos demuestra cuánto nos ama. Amén. Y dice que Él gime. Que Él está ahí, está, ¿verdad? Rogándonos, tocando la puerta, ¿verdad? De nuestro corazón. Pero lo que dice nuestra hermana es verdad. Y sí tiene que ver con este estudio, ¿verdad? El mandamiento de Dios es que no te hagas imágenes. Dice, no te harás ni esculturas ni imágenes, amén. Y Así nosotros conocemos, como decía ella, el Halloween, ¿verdad? Es una celebración satánica que está dando culto al enemigo principal de nosotros, de Dios, Sí. pero por nosotros. Son enemigos porque el enemigo quiere destruirnos a nosotros y Dios nos Sí. ama tanto que siempre está luchando, ¿verdad? A con Dios no este- lo puede destruir porque No. Dios es Dios, Él es soberano, Él hace verdad. Pero a nosotros sí, nos puede desviar, aún a los cristianos, hermanos. Sí. A muchos cristianos que se les hace fácil inmiscuirse en esos ritos, en tradiciones, ¿verdad? De hombres, pero que como tú dices, lo único que son es adorar a Satanás. Amén. Y tenemos que tener cuidado. Así es. Entonces vamos a conocer más a Dios para obedecerlo y amarlo, ¿verdad? Amarlo Amén. bien. Dice, y Él dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Como decía ya, tal vez es otro tema, pero hay que tenerlo bien en cuenta que no Sí. solamente eres tú, que no solamente dices, yo voy a ir, no, yo no voy a llevar a mis hijos, yo me voy a ir a una fiesta, pero dice que Dios te visita tu maldad hasta tus hijos y tus Sí. nietos, dice hasta la tercera y cuarta generación. Imagínate, tú ya no vas a estar aquí en esta tierra y todavía tus generaciones van a cargar Son maldiciones, consecuencias. porque son maldiciones, ¿verdad? Todo lo que heredamos, como dice ahí, hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? A veces nos inmiscuyen, nos envuelven en una maldición, porque entonces entramos nosotros a estar adorando la muerte, adorando al enemigo, adorando a Satanás, de una manera, como tú dices, a lo mejor ignorando, sin saber. Pero ya caímos en esa maldición que también nuestros hijos la van a heredar. Claro. Y así los hijos de nuestros hijos. Así es, porque el enemigo se disfraza de ángel, ¿verdad? A veces, como dices, si no conoces la palabra de Dios, tú vas a pensar que te estás hincando ante un santo, ante algo de Dios, pero dice su palabra que se disfraza para engañarnos, dice, aún a los escogidos. Entonces no vamos a caer en esa trampa, ¿amén? Y dice, ¿qué hago? Dice, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y después cambia y dice, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces hay dos lados. ¿En cuál estás tú? En los que dice que los que le aborrecen, los que tienen dioses ajenos, los que se dan por esos dioses, o los que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿De cuál quieres ser? De los que aman sus mandamientos, amén. Queremos ser, amén. La bendición también es hasta nuestra tercera y cuarta generación. Amén. O sea que ese es el extremo del que hablas. Tanto de caer, ¿verdad? En el engaño, en la mentira, en la ignorancia, ¿verdad? De estar adorando imágenes, ídolos, de estar viviendo tradiciones que nos llevan a la perdición, a nosotros y a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuartas generaciones. Y también está el otro, el que entremos en donde la bendición Amén. está para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Amén. ¡Qué maravilloso! Así es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Hay Amén. promesa. Bueno, entonces nos damos cuenta a través de estas palabras de la palabra de Dios que amar a Dios y guardar sus mandamientos son dos cosas inseparables. Amén. Amén. Son dos cosas inseparables. No podemos decir que amamos a Dios y no queremos o no intentamos obedecer sus mandamientos. Entonces dice que significa que trato de hacer lo que complace a Dios, Sí. lo que hace feliz a Dios. Y eso es una cuestión del diario vivir, no es cuando voy a la iglesia, si canto bonito, si llego, todo eso es lo mismo, es parte de demostrar, pero tenemos 24 horas
al día, 7 días a la semana para estarlo demostrando. ¿Qué hago hoy para agradar a Dios? Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Y cómo puedo contestarle a mi hijo? ¿Cómo puedo contestarle a mi esposo? ¿Cómo para que le agrade a Dios? Amén. Y no por nada a cambio, porque Sí. la salvación y el regalo de Dios ya lo tenemos. Esto Sí, no amén. es para comprar a Dios. Le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Él ya nos dio todo su amor. Todo ya lo tenemos de Dios. Amén, gloria al Señor. Solo le estamos devolviendo un poquito. Amén. Claro que sí, porque no podemos amar a Dios y amar las cosas del mundo. Amén. Otra manera de demostrarle amor a Dios, aparte, porque estamos hablando del mandamiento de no tener dioses ajenos. Es un mandamiento muy importante. Hay otro mandamiento en Juan 4:19 Oh, sí. y dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, Sí, es mentiroso. sí. Amén. Tenemos que tener cuidado de nuestras personas que están a nuestro alrededor y no podemos ir por el mundo aborreciendo a nadie, porque si decimos que amamos a Dios Sí. y aborrecemos a nuestro hermano, ¿quién es nuestro hermano? Nuestro prójimo. Nuestro prójimo. Las personas Sea que nos quien rodean. sea. Así es. Y comenzando por nuestra casa, porque nuestro prójimo siempre va a ser nuestro esposo, nuestros hijos, ¿verdad? Y debemos comenzar por nuestra casa, nuestra amar casa. a nuestra familia y ya después, ¿verdad? O Nuestros sea, al mismo vecinos, tiempo compañeros. podemos amar a nuestros compañeros, vecinos y a todo mundo, ¿verdad? Amén, amén. Aún al que nos hace mal, Así es. porque la palabra de Dios dice no paguéis mal por mal. Así es. En nuestro trabajo, ¿verdad? Yo creo que siempre hay competencia, tenemos que tener mucho cuidado de no crear sentimientos negativos por nadie. Más bien amarnos, dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No es una pregunta, no es una propuesta, no es si tienes fe o si quieres, dice, sí, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Amén. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Es Gracias lo a más Dios. bonito. Sí. El enemigo ha intentado por generaciones meternos en la mente que es muy difícil ser un cristiano, que es muy difícil apartarse del pecado, que no se puede, que siempre va a haber tropiezos. O quizás para muchas personas que sí quieren buscar de Dios, pero lo más gravoso para ellos es dejar sus costumbres o dejar sus placeres carnales. Pero con la ayuda de Dios todo eso se puede dejar. ¿Por Amén. qué? Porque nuestro amor, el amor que le vamos a demostrar a Dios, nos va a dar la fuerza para dejar todo. Es como cuando nosotros amamos tanto, ¿verdad? Tanto a nuestro novio antes de casarnos. Fue tanto nuestro amor, nuestro cariño, que tuvimos la fuerza de dejar a nuestros padres, Amén. ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que hacer actos dignos de amor en esta parte, dice de arrepentimiento, pero también de amor. Nosotros tenemos que enseñarle, mostrarle a nuestro Dios que le amamos, obedeciendo sus mandamientos. Amando a nuestro prójimo, ¿verdad? Amén. Dice su palabra que, bueno, ya mucha gente dice, pues, con que yo ame a Dios y yo ya creí en Dios, eso es lo importante. Ya lo que yo haga ya no importa, no. Yo ya creo en Dios y es suficiente, pero tener fe y amar a Dios tiene que ir junto, también eso va junto, dice. Y fe significa ser fiel, como decía ahorita ella, ¿verdad? Nuestra pastora. Ser fiel es estar haciendo su voluntad, estar de su lado, estar obedeciéndolo, ¿verdad? Sus mandamientos, conocerlo, serle fiel es conocerlo. Y cuando lo conoces, quieres hacer su voluntad. Amén. Amén. Bueno, tenemos varios ejemplos de lo que podemos hacer para amar a Dios, pero la otra es guardar su palabra. Tenemos que escudriñar su palabra. Si me amas, guardas mi palabra, vas a guardar. Entonces hay que leer la Biblia, hay que conocer más a Dios, porque entonces, ¿cómo vamos a saber qué le gusta? Como decíamos, tenemos que leer su palabra, amén.
Y hay un ejemplo en la Biblia de dos hermanos que su papá les pidió de favor que fueran a trabajar. Amén. Y este es un bonito ejemplo que les voy a invitar que lean. Sí. Mateo 21, y yo creo que con esto vamos a resumir lo que estamos estudiando. Amén. Dice, pues si lo quiere leer nuestra pastora, Mateo 21, 28 al 31, son 3 versículos. De 28 dice, esta es una parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Amén. ¿Cuál de los dos? Sí. Sí, yo creo que hasta ahí ya se entiende, ¿verdad? Amén. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad? Uno dijo que sí y después cambió la mente y no fue. Y otro dijo que no y después se acordó de su padre, de cuánto lo amaba. Tal vez pensó, mi papá lo va a hacer solo y él ha sido bueno conmigo. ¿Y quién más lo va a hacer si yo soy su hijo, verdad? Dice que se arrepintió, de la respuesta de haberse negado a su padre. Amén. Entonces, a veces tenemos la voluntad. Sí. Como ahorita si yo te digo, si Dios te llamara este día y te pidiera que hicieras algo, todos vamos a decir que sí, claro, Amén. Él es Dios, ¿cómo no le vamos a hacer caso si lo amamos? Pero después se vienen todos los obstáculos, miramos lo que está pasando a nuestro alrededor y no tengo tiempo, estoy cansada, tengo muchos afanes, tengo pendientes y decimos, bueno, no, alguien más lo puede hacer, alguien más va a ir. Sí. Y de otra manera dice que el otro hijo dijo, no voy a ir, y después se arrepintió, se puso a pensar. Entonces eso fue algo del corazón de los dos, porque al otro le pudo más su propia necesidad y al otro al que obedeció le pudo más su amor por su padre. Claro. ¿Amén? Es una manera de demostrar el amor hacia Dios. Entonces este día yo les quiero invitar que meditemos cómo es que estamos amando a Dios. Y ya hemos visto qué significa y es obedecer sus mandamientos, amarlo a Él, amar a nuestro prójimo, amar su palabra, amén, entregarle nuestro corazón y arrepentirnos. No siempre vamos a estar, nuestra carne no siempre va a estar dispuesta al 100%. Claro. Pero vamos a tomar tiempo y a meditar si es conveniente hacerlo y hay que tomar la decisión. Y obedecer ante todo, ¿verdad? Yo creo que el Señor por eso nos dice que para Él no desea ningún sacrificio que nosotros hagamos o que pensemos hacer por Dios, no. El Señor dice que Él no desea ningún sacrificio, solo nuestra obediencia. Y si nosotros no le obedecemos cuando decimos que lo amamos, vuelvo a repetir el ejemplo de nuestros hijos. Cuando tus hijos te obedecen de una manera inmediata o de una manera sincera, ¿verdad? Te están demostrando que te aman porque te respetan y están obedeciendo de una manera voluntaria, instantáneamente. Nadie los fuerza para que tomen decisiones de obediencia. Así somos nosotros los humanos que hemos recibido de Dios su amor, su misericordia. Nosotros le amamos al Señor, pero le obedecemos. No podemos decir como el mundo va diciendo, es que yo amo a Dios y yo amo a Dios, pero siguen en desobediencia, ¿verdad? Como decía la hermana. Siguen, hermanos, haciendo cosas que son desagradables a nuestro Dios. Pues este es el mensaje hermoso. Amén. Amén. Así es, hermanos, pues es lo que quería compartir, ¿verdad? Hay muchos más textos en la Biblia que, como les decía, si amamos a Dios vamos a escudriñar acerca de este tema. Los que aprendían de Jesús en el tiempo de Jesús, dice que
cuando iban a predicar a los apóstoles iban a su casa y escudriñaban la Biblia para ver si estaba confirmarlas. Ajá. Confirmarlas. Entonces eso es amar a Dios, que te interesa mucho. Entonces les voy a pedir que sigan leyendo la Biblia. Por eso dice la palabra, escudriñar las escrituras, porque en ellas tenemos vida eterna. ¿Ven? Así es. Bueno, pues es todo. Podemos concluir con el texto que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Amén. Todas a los que creen en su nombre, ¿verdad? Así es, a los que fueron. Entonces, si quieres que todo te ayude para bien, si vemos que el mundo viene en decadencia y tú quieres que todo lo que venga sea a tu favor y que Dios te ayude en todo, dice que ames a Dios. A los que aman a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermosa palabra, hermanos, de aliento. Hermanos, bendito el Señor. El Señor nos recuerda que Él nos ama, pero también nos recuerda a nosotros que le hemos prometido amarle. Así es. Y el Señor nos está llamando en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Saludamos a Rebeca Reyes, a Bautista Salas, a Damar Núñez Pérez, Uciel Rivera, a Ángeles Sánchez, Marcos Rivera, a Graciela Santana, a Huber Cartagena, saluditos hasta Colombia, ¿verdad? Y a México, Ramón Bustos, a Jairo Rodríguez y a Ruth Benítez. Los saludamos a todos ustedes y a todos los que van a escuchar este mensaje. Hermano, aleluya, si tú conoces a alguien que necesite oír este mensaje, compártelo, hermano, bendito Dios. Esta es la voluntad del Señor, que nosotros nos amemos y que también compartamos. Si yo no amo a mi prójimo, yo no le voy a compartir la palabra. Yo no le voy a transmitir el mensaje de amor, de salvación y de perdón. Así que, hermano, en esta mañana hermosa, muchas gracias a nuestra hermana Saraí. Como unos ya saben, o si no sabe usted, hermano, ella es mi hija. Y la bendecimos en el nombre de Cristo y sigamos adelante, hermanos. Nos despedimos con un fuerte abrazo. Que Dios le bendiga. Siga teniendo un lindo día. Gracias.